Congreso. Para tener un poco de incidencia política, pero lo principal también es la difusión en calle, ¿no? ¿En qué? En la calle. Yo creo que sí me parece interesante y podríamos ver la viabilidad de hacer eso. Para ello tendríamos que hacer unos pasos previos, ¿no? Como es el primero, pienso de poder registrar una mayor cantidad de instituciones que estén acá en Lima, porque cuando estábamos en el colectivo en el tiempo de Jacobo eran como 14. Sí, y por lo que estaba la señora Pinto, ¿no? Por ejemplo, y yo viene más, pero eran como 14. Entonces, y yo conversaba con Grimaldo, sino que me ganó el tiempo también poder invitarlo a Jacobo, ¿no? Que participe. ¿O lo has invitado? No, pero me parecería. ¿Sabes que podemos revisar nuestros correos? ¿Ya? Y si no tiene Jacobo, una cosa así, los nombres de las personas que estuvieron o instituciones que estuvieron desde el momento. Hola, Sofía. Ay, es que usted está muy lejos. Ella viene No de es que Villa Salvador. Salvador esté lejos. Es de Arena de Espera, San Sofía. A ver. Profesito Manzanilla. Elvira de Intecán, Ana Sofía, David de la Profo, Ana Sofía Arena de Estera, Voces. ¿Sí? Pasa la voz. Y aldeas infantiles. Sí. Claro, tendríamos que recuperar un poco la historia, ¿no es cierto? Ya. Ahora, por ejemplo, recordando, y tú decías que había confirmado, la Asociación Cristiana de Jóvenes era parte del colectivo nacional y ellos en realidad ellos nos ayudaron mucho al inicio, porque el local de la Guardia del Pueblo Libre fue nuestro centro de trabajo. Ellos nos prestaban los locales, es decir, ahí todos los eventos, todos los encuentros, los primeros encuentros fueron, casi todos fueron ahí, no los tres, creo que eso. De los 4 o 3 fueron ahí, en la UAI, porque eso era gratuito, pues no cobraban. Entonces usábamos el AUAI como punto de referencia. Y bueno, ellos nos ponían todo su ambiente, es decir, no solo el auditorio, sino habían ferias, habían 10, este loco del Jacobo hacía 20 ferias a la vez, entonces ponían 20 salones. Entonces, por ejemplo, la Asociación Cristiana de Jóvenes sería un buen aliado. Pero ellos han estado participando. Sí, están. Ese es uno, ¿no? De poder empezar a hacer como, no sé, melodías, o sea, de estar invitando a la gente de aquí de Lima, pasando información, conversando. Tendríamos que ver una comisión o 1 o 2 personas que hagan ese trabajo de captarlos, pero lo otro que conversábamos era ¿cómo es este rostro de las instituciones de educación comunitaria en Lima? Porque en la sierra, en la selva está clarísimo, ¿no? Pero acá en Lima, ¿cómo se hace educación comunitaria en la ciudad? ¿Cómo se hace en Villa Salvador, en Puente Piedra, ¿no? En Jesús María? Tiene otro rostro, no sé cuáles son las actividades, son urbanos rurales, ¿qué son? Entonces, y aparte que sería importantísimo porque la mayoría cuando se habla de las comunidades campesinas se refieren a lo rural, pero sería bastante interesante que empecemos a escribir sobre educación comunitaria aquí, ¿no? En la urbana, se podría decir, o qué connotación le damos, cómo vamos dibujando su perfil, ¿no? Yo diría que es un poco como retomar las raíces, ¿no? Que todos tenemos la identidad provinciana por donde vayamos, ¿no? O sea, yo no creo que haya acá un limeño de hace 300 años, por decirlo. 300 años. O sea, que nuestro antepasado. ¿Cómo está? Sí, Uy, está fría. Siéntese. Sea de cada Cafecito Hola. Manzanilla. Ella es de la Manzanilla. Y hay un libro de los comedores populares, ¿verdad? Sí, de la A Colaboración. nivel nacional. Sí, Mi compañera lo ha podido ver. sí, biblioteca. Ajá. Entonces decir, por ejemplo, que yo soy de Lima es algo muy etéreo, es ¿no? relativo. Sí, Ya. entonces no tiene esa connotación. Más bien, yo a manera de anécdota yo les cuento, ¿no? De que yo soy nacido en el Cusco, pero me trajeron a los 2 meses.
Entonces, cuando hubo un evento de educación de los pueblos indígenas a nivel mundial, que se hizo en el Cusco en 2011, en una ficha que yo llené me preguntaban a qué cultura pertenecía yo, ¿no? Entonces no supe qué poner ahí, ¿no? Que cada uno ponía pues su cultura de sus ancestros, ¿no? Los Sioux, Cheyennes, los norteamericanos, y los esquimales, los hawaianos, y así cada uno ponía una cultura, ¿no? Pero yo no supe cómo identificarme, porque no sabía que en el territorio donde yo había nacido se había desarrollado una cultura prehispánica. Hasta ese momento no sabía. Entonces, es un poco que a nosotros nos cuestiona de retomar o definir en algún momento qué cultura de nuestros padres, de nuestros ancestros, simpatizamos más, ¿no? De repente si somos franco-peruanos, ¿no? De repente la cultura gala, ¿no? Por ahí, ¿no? O así, ¿no? Yéndose el caso de que sea gente extranjera. Pero si somos nacionales, si somos de padres provincianos, citar las culturas, ¿no? Para ir al origen. ¿Por qué les digo esto? Porque nombraba de que en un evento de antropología, de antropología, estos ayacuchanos que trabajan en cerámica en Carretera Central en Ate, ellos están radicados por razones de la violencia política acá en Lima, pero nunca perdieron su contacto con su tierra, ¿no? Es decir, que una vez que ya se empoderaron acá en Lima, han regresado a su tierra y están haciendo escuelas de cerámica en sus tierras, igual los tejedores, así todo, ¿no? Entonces, una manera que también el colectivo en educación comunitaria es retomarlo, la identidad, es buscar su identidad cada uno, ¿no? Entonces eso ayudaría bastante a definir su afrodescendencia, quechua descendencia, aymara descendencia, amazónicas descendentes, ¿no? Entonces nos podría ayudar a todas las personas que estamos en esos colectivos, y yo les cuento por eso la anécdota siempre, de que obligaban en este evento incluso a disertar en su idioma originario. Y yo no sabía quechua hasta ese momento, ¿no? Entonces yo recién este año me he puesto a aprender un poco de quechua, ¿no? Y nunca es tarde, ¿no? Ahora es necesario para comunicarse. Entonces eso yo veo como un atisbo de que podamos trabajar en torno a eso, ¿no? O en caso contrario sería pues que en Lima mismo hay las huacas, ¿no? Y en torno a las huacas también se construyen territorios, y las culturas que hay en Lima también se definen en base a esas culturas territoriales, ¿no? No necesariamente los distritos, sino los que habían, los ayllus antiguos, ¿no? Pues si estamos hablando del colectivo y de educación comunitaria, siempre estamos hablando de las culturas prehispánicas que antes se hundieron, ¿no? Como para ubicarse nada más, pero sin desconocer lo que actualmente existe como división política, ¿no? De la época republicana. Entonces eso sería, digamos, una especie de ayuda, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Yo cómo la veo? No, pero estábamos en estos dos puntos. Una, recuperar los, ¿no? Todas los nombres, las instituciones que estuvieron desde el inicio de la educación comunitaria. Y acá en Lima. Sí, acá en Lima. Y lo segundo sería ver algunas actividades, ¿no? Que tengan, como tú decías, la visibilidad del colectivo Lima en educación comunitaria. ¿A qué se dedican las instituciones más activas o los que están promoviendo educación comunitaria? Poco para tener un rostro, ¿no? O sea, más o menos tener una idea. Ya Alejandro Cusiano pues, nos dijo el sábado hubo supiste, ¿no? La tercera mesa. Sí. Entonces ahí nos habló y nos dijo de que en educación comunitaria es muy difícil darle una definición de qué es educación comunitaria, más bien hay una caracterización, se podría decir,
y que es como una rueda, ¿no? Cada radio son las diferentes experiencias que hay de educación comunitaria, pero lo que nos une es la diversidad. Entonces, obviamente nos va a unir la diversidad acá también en Lima, ¿no? Pero más o menos estas radios de ¿qué hacen, no? ¿Qué hacemos aquí como educación comunitaria? Buenas. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Vaya, acá, en la... Acá, poquito. ¿Qué pasó por acá? Acá hay una. Yo estoy cerca, pero no conocía esta calle. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Ya no te preocupes. Es un área por la calle de San Antonio Pablo. Sí. ¿Te quedas ahí, no? Sí. Estás venido. Pues, No, no más. Sí. Póngase. Ponte cómodo, así en medio. Sí. Es de comunicaciones. Sí, sí, está viendo El problema es que no sale en cámara el joven, el señor, caramba. Ahora Acá, sí, la voy a tener que mover. no sale arriba. Y entonces estábamos en eso, ¿no? De qué es lo que hacen las instituciones que fortalezcan la educación comunitaria y que además podamos, en base a eso, que como que después ya poder hacer la difusión, ¿no? La incidencia política, ¿no? Podríamos ver eso. Sí, creo que es muy importante saber cuáles son los rostros de quienes ¿Tu nombre? Mi nombre es Ana Sofía. Creo que es importante saber los rostros de la educación comunitaria, por lo que mencionaba Karina, ¿no? Digamos, en el ámbito rural la idea es más clara. Pero creo que definir lo comunitario, yo estoy participando en algunas experiencias, algunos debates respecto al teatro comunitario y la cultura viva comunitaria, etc. Y creo que por un lado está el tema territorial, por el otro lado está el tema identitario, origen, ¿no? O sea, ¿qué significa ser comunidad? La comunidad de los jóvenes que hacen hip hop. El hip hop es el punto que los une. ¿A qué nos une? Creo que más allá de las diferencias, que es el punto que nos... el punto que nos une es importante, ¿no? Pero creo que Lima ha ido construyendo, con la suma de nuestros orígenes, de esta diversidad cultural, ha ido construyendo Lima su propia identidad. Es decir, no podemos nosotros afirmarnos solamente en el origen de donde venimos, sino el sincretismo cultural que se ha dado en Lima ha generado una propia identidad, un propio sentido de comunidad. Caso particular de Villa El Salvador es diferente, pero por ejemplo hay muchas formas de comunidad. Lo que tenemos que, creo que es importante, es explicitar claramente, yo creo que sería bueno explicitar claramente desde las propias experiencias y desde las propias reflexiones, cómo cada uno está haciendo una práctica comunitaria desde el propio rol y desde los propios territorios o desde las propias experiencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Arena y Esteras, nosotros que trabajamos desde el teatro, del circo y las artes, cómo trabajamos lo que significa sentido de comunidad, etc. Desde la radio, desde los jóvenes, de tal. Creo que sería importante, porque hacer coincidir una sola definición, creo que no deberíamos llegar a ese punto, no podríamos, pero creo que sí mostrar. Y creo que eso también es un ejercicio de, nosotros estamos comenzando un proceso de sistematizar, porque también estamos entrando a elaborar una currícula, empezando todavía, digo, una currícula para que pueda ser luego aprobada por la UGER y por el Ministerio de Cultura y pueda certificarse. Los procesos que hacen los jóvenes en Esteras, que empiezan desde muy pequeños y que luego en muchos años logran dominar varias técnicas, hacer un trabajo de liderazgo en su comunidad, etc. Entonces, creo que es importante sistematizar, documentar y mostrar y tener claridad, ¿no?, de estas prácticas. Me parece
porque además lamentablemente las ciudades somos más grandes, y el camino que estamos tomando en este mundo de modernidad es a que las ciudades sigan creciendo. Entonces no podemos solamente mirar lo comunitario hacia el pasado, sino tenemos que pensar cómo construimos comunalidad en el fenómeno de este crecimiento de ciudad totalmente abrupto, totalmente virtual, totalmente sin control, ¿no? O sea, ¿cómo construimos? Por ejemplo, muchas veces en el ámbito de comunidad, antes yo escuchaba mucho decir que el tema de las tecnologías podría no favorecer, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el trabajo que nosotros tenemos de los jóvenes, las comunidades de los Facebook es lo que nos permite trabajar, y esas comunidades funcionan muy bien, ¿no? Sin mellar en el encuentro, ¿no? En el todo, pero sí funcionan. Entonces creo que el carácter está en qué perseguimos, ¿no? Yo creo que es el carácter, ¿no? No de qué forma hacemos las cosas, sino qué perseguimos al final. No sé. A ver, yo, bueno, reagrupar y identificar creo que entonces es una primera idea, ¿no? Ahora, ¿qué somos? Bueno, yo concuerdo que Lima es algo diferente. Tiene raíces, es verdad, pero tiene también un choque fuerte cultural, ¿no? Entonces hay una combinación muy particular. Entonces hace años, por ejemplo, se hablaba de educación popular, se hablaba de sindicatos, de ONGs, de formación política también, o de partidos políticos más que formación política, los partidos de izquierda en este caso. Eso era más o menos el mundo que había. Hoy día ese mundo ha cambiado, por lo menos en la urbe ha cambiado. Ahora son los jóvenes, son las mujeres, los grupos culturales, las iglesias, los niños, las asociaciones provinciales. Las ONGs se mantienen, pero cada vez con menos protagonismo. Colectivos. ¿No? Con menos protagonismo. Entonces, ha cambiado radicalmente este rostro urbano, ¿no? Pero como digo, y como estaría contento, pero nuestras raíces son provincianas, tercamente provincianas, ¿no? Entonces a mí me encanta ver a los chicos cuando se juntan en la plaza, se ponen a bailar en los asentamientos humanos, en San Juan de Miraflores o en San Juan de Lurigancho o en Villa Salvador también, ¿no? Y eso es, entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué lo hacen? No son chicos que creen en los saberes, ¿no? Pero se sienten identificados con es decir, no hay un rechazo, ¿no? Un rechazo a esa tradición cultural. Y son chicos que están con su laptop, con su tablet, con su Facebook, con todas esas cosas. Y hace una combinación interesante, ¿no? Y eso va, es una cosa que va cubriendo cada vez más la ciudad, ¿no? Desde el año pasado, por ejemplo, acá en la residencial San Felipe, en el ¿cómo se llama? Donde están los bancos, 2 veces a la semana se juntan 50, 100 chicos a bailar, a practicar a partir de las 7, 8 de la noche hasta las 10:30, 11 de la noche. Hacen sus prácticas de zampoña, de ensayo, etc. Si ustedes van acá al parque del Lince, César Vallejo, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, los sábados y domingos, habrán 500 o 600 muchachos que bailan, cantan, de iglesias, creo. De iglesias, de todo tipo, pero vienen de todo.
El Campo de Marte igual, Sí. ¿no es cierto? Es decir, hace tal vez 3 o 4 años eran aislados. en el Agustino, en el Villa Salvador, pero eso cada vez más, esa cultura va desarrollando, va creciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico eso, ¿no? Entonces hay una nueva identidad, como dice ella, hay una identidad que se va formando. Yo creo que ese es el nuevo rostro de la educación comunitaria en las ciudades. No es tan ideológico, porque no tiene nada ideológico, los jóvenes no tienen nada ideológico, pero sí forma parte de su sentir, de su forma, de su manera de relacionarse. Entonces, me parece que esa es una cosa que de alguna manera, yo concuerdo, tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora sindicatos casi no hay, partidos políticos tampoco, organizaciones de pobladores muy poco, ¿no? Hay estos otros grupos sociales, bueno, y otra labor que tiene bastante peso también es los gobiernos locales, los municipios, ¿no? En algunos casos propician o dan espacio, en otros casos no, pero por ahí hay una beta que habría que trabajar. Aquí acá el compañero que diría la clase obrera no existe en Lima. No hay una clase obrera, ¿o hay clase obrera? Clase obrera, No hay clase obrera. Entonces, pero hay estos, ¿no? Estas otras manifestaciones culturales de vivencia de la educación comunitaria, que creo que es lo que nosotros deberíamos intentar reflejar, ¿no? Y entonces, ahora, concuerdo, hay un tema territorial, ¿no es cierto? Hay un tema territorial, ¿no es cierto? Los de Villa El Salvador, para irse a Comas es otro mundo, nadie va a Comas. Yo no me muevo de aquí para allá, ya no, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es decir, antes uno se iba para allá, yo me iba a Villa El Salvador, regresaba, me iba para la carretera central, pero ahora a nadie se le ocurre irse de un extremo a otro de la ciudad. Y en mi zona tengo todo, ¿no? Tengo mi cine, mi centro comercial, mi círculo interno, etc. La ciudad no atomizado, sino ha generado dinámicas internas. No somos una ciudad tan grande, dinámicas internas. Entonces cada uno tiene su propio espacio, su propio círculo, digamos, ¿no es cierto? Los que se mueven por acá, los que se mueven por allá. Entonces, pero eso ya es más complicado. Eso solo lo digo por decir, pero estoy seguro que los de Villa Salvador tienen una movida interna, ¿no? Que no tiene nada que ver con el norte o con el sur o con el este, o las relaciones son más esporádicas, pero más es por ahí, en el este también, ¿no? En el este es así impresionante, ¿no? En el este sí es bien andino. En la carretera central es recontra andino, eso es muy fuerte, ¿no? Porque está más cerca y los procesos migratorios todavía son mucho más... Sí, es muy andino. Uno se va a las 10 de la noche ahí por Vitarte, por Santa Clara, y escuchan bandas por todos lados, cohetes, es decir, pero es otra realidad, ¿no es cierto? Pero esa realidad no se conecta necesariamente con la de Villa Salvador directamente, indirectamente sí, pero no. Ahí van todos los empleados, porque hay grandes locales. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque las grandes actividades, porque ahí está el tema de la identidad, pues, ¿no? Las grandes, por ejemplo, en Vitarte se juntan los ayacuchanos. El evento de los ayacuchanos junta 25.000, 30.000 personas, ¿no? Es un evento inmenso, ¿no? Claro, hay eventos provinciales muy fuertes, o por ejemplo en el norte, todos los eventos, todo esto de los, ¿cómo se llama? De San Pedro y San Pablo, los Juancitos, los pescadores, que todos están por ahí, hacen 40 fiestas a la vez en el mismo día. Es decir, hay zonas donde ¿cómo se dice? Donde ya no es un tema geográfico, sino de identidad provincial, ¿no es cierto? De identidad territorial, que uno ya sabe dónde están, ¿no? ¿Dónde están los? Allá están por allá. ¿Dónde están? Allá están por allá. Más o menos uno sabe por dónde va la causa. Pero hay esa doble combinación, ¿no?
Entonces yo creo que intentar reflejar esa realidad va a ser interesante, no sé cómo lo haremos. Yo creo que sería bueno, además de partir del tema de identificar y eso, yo creo que sería bueno definir algunos principios, no sé si esa es la palabra, de lo que nosotros como organizaciones que trabajamos lo comunitario defendemos, apostamos, ¿no? Porque acabo de estar yo en una comunidad de Bancay y si bien es cierto toda comunidad rural que encandila de esta ruralidad, las niñas tenían el celular mucho más moderno que los míos y estaban pidiendo autógrafos y haciendo selfie, y cuando les preguntamos por canciones que les habían enseñado en la escuela, pues les habían enseñado arroz con leche, es decir, lo mismo que te enseñan en la escuela acá. Entonces, por un lado no se trata ni de elevar el tema de la ruralidad a un tema, ¿no?, que es como que solamente el modelo, porque el modelo está cambiando en todas partes, ¿no? Pero, y lo mismo está pasando aquí, por ejemplo, en Villa ahora hay más de 40 grupos de danzas folclóricas y yo los he visto en el proceso de cómo sus trajes típicos y sus coreografías han ido cambiando. Ahora los trajes son todos fosforescentes y que yo personalmente digo ya dista mucho de lo que originariamente fue. Y no es que esté mal necesariamente, ¿no? Pero digamos que están incorporando pasos acrobáticos y teatralizándolo, porque además tiene una suerte de competencia permanente. Entonces, pero yo digo, en este proceso de vivir de tantas formas diversas de comunidad, ¿qué cosas a nosotros nos interesa que creo que se deben preservar? Por ejemplo, en las reuniones que teníamos anteriormente decíamos el tema de la ritualidad, ¿no? Decíamos, la ritualidad es importante, ¿no? La ritualidad, así como la Iglesia Católica tenía un rol importante y nuestras madres y nuestras abuelas, y mencionar a Dios era importante. Entonces, ¿qué es la ritualidad en el tema de la comunitaria, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo como algo. En otro momento hablamos del idioma, ¿no? O sea, porque decíamos, las generaciones migrantes, o sea, en general se está perdiendo el quechua, ¿no? Ya ha ido disminuyendo. ¿Es importante o no es importante? Y yo creo que sería bueno poner algunos temas de principio, ¿no?, que luego nos permitan a nosotros, que son los que además trabajamos, no se trata de inventar, pero sí que nos permitan luego tener como aspectos que deben ser como los ejes, ¿no? Recuerdo que en la reunión pasada se hablaba mucho, creo que alguien mencionó el tema de la celebración, ¿no? O sea, la vida en el mundo de la comunidad es una celebración, ¿no? La vida de la ciudad no es una celebración, hay como una dicotomía. Tú trabajas y no importa, el trabajo no te gusta, tu vida no te gusta, para separarlo de la vida y celebrar hasta morir, ¿no? Y entonces, de una forma catártica, ¿no? Y el encuentro como un mecanismo de recuperación, de sentido, etc. O sea, ¿cuáles son los principios que nosotros podríamos definir, que tomamos del mundo rural, que tomamos de los saberes ancestrales, que tomamos de tal, y que en el contexto urbano, sabiendo que avanza hacia la pérdida de todo, nosotros deberíamos decir, bueno, intentemos trabajar desde nuestros propios espacios por esto, ¿no? Desde nuestros espacios, de nuestras prácticas totalmente diferentes, ¿no? Eso podría ser, digo, temas discutibles. O sea, todas las probabilidades que no son, ¿no? O sea, son como lluvia. ¿no? O sea, Yo, sí. preparando personalmente la reunión después de participar el día sábado, de muchas cosas, pero a mí me quedó bastante claro por lo que pasó en ese momento el día sábado, y lo mencioné hace un rato con un poquito como de broma, porque insistieron tanto en la memoria histórica que la gente al final dijo, ya, la memoria histórica. Y salió el chito a decir 4 cosas que probablemente otra persona no va a poder repetir.
pero creo que es importante en esta, tú has usado dos verbos que creo que hay que darle vueltas, reagrupar y afianzar la identidad. Es necesario una vuelta a la memoria histórica para también saber cuáles han sido las preguntas primeras que hicieron posible que se junten, que empiecen a responder, que empiecen a buscar algún tipo de respuesta, que fueron orientadoras en su momento, que no sé si ahora son orientadoras igual, si son las mismas demandas comunes, pero reconocer cuáles fueron las primeras demandas y las segundas y las terceras, si es que las hay, porque esas como que marcan un hilo de identidad que no se puede perder, porque es el que sigue su curso, y nosotros creemos en eso. Y otro elemento que me da vueltas en la cabeza es el tema del marco de referencia, que tiene que ver con lo que tú has mencionado totalmente, ¿no? Yo le he puesto un nombre probablemente muy occidental, pero es eso, ¿no? Es aquello en lo cual nosotros creemos. Nosotros seguimos creyendo que la búsqueda de identidad no es una pérdida de tiempo. Nosotros seguimos creyendo que la organización es vital para el desarrollo de las personas. Nosotros seguimos creyendo que los saberes se van transformando en el tiempo, pero alguien nos tiene que pasar, ¿cierto? Nosotros seguimos creyendo muchas cosas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas en las cuales nosotros creemos? Ese conjunto de, entre comillas, creencias se conforman en esos principios que tú estás mencionando, esas cosas, ¿no? Y otro elemento que me dio vueltas cuando estabas mencionando tú lo de los jóvenes y eso, ¿no? Yo puedo decir perfectamente ahorita lo que no es la educación comunitaria ni en lo que nosotros nos une. Nosotros nos une el consumo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? La civilización provoca eso, ¿no? La ciudad provoca eso, ¿no? Y con el consumo mata todo, mata la ritualidad, mata la aseguración, mata la educación, mata la organización. No hay organización porque se busca el consumo. Entonces eso sí creo que me parece que es importante como ponerle el énfasis y algo que al final del almuerzo conversaba con ¿cómo se llama? que mandó el correo ella, Claudia, puede ser. Claudia. Sí. Y yo le decía, oye, sería bien interesante después de la disertación de Chito, decía, sería bien interesante sacar, yo ya estaba pensando en imágenes y en estrategia comunicacional, ¿no? Era una cosa así como, sería bien interesante hacer la misma pregunta a diferentes personas. Una encuesta. No, y grabarlo 2 minutos, 3 minutos y colgarlo. Un videito. Videos muy sencillos, o sea, son 2 minutos. Uno le pregunta a Chito qué es la educación comunitaria y se va a meter un rollo de 2 horas, pero también te lo puede decir en 2 minutos. Pero lo mismo yo le preguntaría a diferentes personas, entre comillas, personajes, del ámbito comunitario, del ámbito académico, probablemente hasta de la política, para también saber cuál es el aire que hay también alrededor de nuestro tema, de nuestras preguntas, de nuestra búsqueda de identidad, ¿no? La idea es que como colectivo Lima, cuando nos pregunten, por ejemplo, ¿por qué ustedes impulsan educación comunitaria en Lima? Un lugar donde hay tanta individualidad, donde está dentro del sistema. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motor que nos mueve, ¿no? ¿Qué es la diferencia, ¿no? Y obviamente hay una historia desde educación popular, ¿no? Que de alguna manera ha ayudado a que educación comunitaria diga, no voy a reproducir el sistema educativo formal, nosotros vamos a reproducir nuestra propia forma de enseñar y aprender, ¿no? Donde nosotros identifiquemos a los sabios de nuestro barrio, a los entendidos, no sé, ¿no? Y vayamos transmitiendo una educación de sabio a aprendiz, ¿no? Entonces, y que sea reconocida además, no sé por qué tanta
gente que sabe, que enseña a otros y que esa no es reconocida, por ejemplo, ¿no? Es como una respuesta también a estas crisis que el sistema mismo ha devenido, ¿no? O sea, por ejemplo, esta crisis ecológica. Nosotros siempre estamos hablando del respeto a la naturaleza, biohuertos, no sé, sobre todo la palabra respeto es lo que más se trabaja dentro de educación comunitaria, ¿no? Y de esta manera ya al menos con esta palabra nosotros ya estamos llamándolo todo lo que es comunitario, no el individualismo, porque el individualismo te genera el respeto de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que y lo más importante también pienso que es lo que están mencionando es esta convivencia de las dos culturas o los dos saberes que decimos, ¿no? Vivir en nuestras raíces, ¿no? Que mis padres, inmigrantes y todo, pero también entrar en la modernidad, pero sin que haya un desprecio, un menosprecio a las raíces. Eso es lo curioso, ¿no? Cómo se ha logrado eso, ¿no? Como nosotros siempre decimos, ¿no? Bueno, acá en Lima no se puede, ¿no? Miras el sol, pero también usas reloj, ¿no? O sea, en la sierra se puede, acá en Lima no. Pero de alguna manera eso, ¿no? A pesar de que nosotros allá en Ancash estamos también con jóvenes campesinos, lo que nos resulta bastante sencillo, con jóvenes, pero ya con niños no, ¿no? Pero con jóvenes sí, o sea, entran en esta onda, todo lo que sirve, lo que agiliza de la modernidad, es bienvenido, ¿no? Que no vaya a transgredir a la naturaleza, etc., ¿no? Entonces creo que hay muchos puntos en común en instituciones que nos permite que esta educación comunitaria se fortalezca, que nosotros podamos presentar así con estos perfiles al gobierno local, por ejemplo, me imagino aquí en Magdalena o en Jesús María, ¿no? ¿Por qué educación comunitaria? Entrega, ¿no? Como una respuesta. Yo creo que tenemos varias preguntas, ¿no? Varios desafíos, dado que Lima es una ciudad es una metrópoli, ¿no? Una ciudad grande. Entonces creo que desde ese punto hay que enfocar y a desarrollar un conjunto de temas, ¿no? Desde nuestra propia realidad, digamos, ¿no? Yo tenía una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la educación comunitaria en Lima Metropolitana? La pregunta en sí engloba que en Lima Metropolitana hay experiencia de educación comunitaria. Entonces, lo que habría que hacer primero es reconocer, localizar esas experiencias. Como ya decían varios compañeros, toda esta experiencia de educación popular, seguramente antes de la experiencia de educación popular habían otras experiencias anteriores. Lima es una ciudad porque tiene casi, no sé, más de 500 años, ¿no? Entonces vamos a tener todo me parece de repente es un tema para poder establecer en un espacio grande con otros, trazar el recorrido de la educación comunitaria en Lima, ¿no? Sería un tema muy interesante, ¿no? Para poder investigar, trabajar y reconocer. Pero bueno, hoy la realidad en Lima nos dice claramente que podemos localizar experiencias visibles, en unas más que en otras, de experiencias de procesos educativos comunitarios, no solamente en distritos populares, sino también en distritos de clase media, inclusive en distritos. Entonces yo ahí
me quedaría con esta reflexión que hizo Chito en el último día, ¿no? Ese tema de no encasillar no conceptualizar términos, sino dejarlo abierto, ¿no? Porque en esa apertura hay un montón de riqueza que podemos encontrar y podemos localizar, ¿no? Creo que y Lima vamos a encontrar mucho de eso, ¿no? Un montón, como lo que tú señalabas, ¿no? Clase media, un edificio, por ejemplo, digo yo, ¿no? De clase media, se tienen que organizar, ¿no? Los vecinos para poder pagar la luz, el agua, no sé, bueno. Si ahí podemos localizar y visibilizar y evidenciar que hay un tema comunitario, habremos, digamos, por lo menos en ese edificio habremos concientizado a la gente de que hay un elemento de comunidad ahí, aunque ellos no se den cuenta, porque seguramente todo el tiempo están viviendo el consumo, ¿no? Que es mucho más evidente en distritos como Villa Zaragoza, Lurigancho, donde uno puede visibilizar procesos educativos en el mundo del medio ambiente, ¿no? En el mundo de la alimentación, por ejemplo, los comedores son experiencias importantísimas de trabajo comunitario por atender un tema tan importante como la alimentación, la primera infancia, etcétera, ¿no? Temas de salud. O las señoras organizadas en el tema de los grupos ambientales, ¿no? Los huertos comunales, los huertos comunitarios. O los jóvenes, ¿no? Haciendo danzas, artes, ¿no? Hay una relación, quizás en las ciudades, que habría que trabajar finamente ese tema de la relación entre lo comunitario y la cultura, ¿no? Que mueve mucho a los jóvenes, ¿no? No solamente en el baile de la danza, sino también en el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, hay un montón de temas, por eso yo me quedaría bastante con esta idea de Chito somos diversidad. Entonces, ahí yo tendría varios temas. Un primer tema es mirar a la educación comunitaria en Lima como un proceso cultural. Ahí lo dejaría, ¿no? Ni siquiera lo desarrollaría. Otro tema es el tema de mirar en Lima la comunitaria como la pluralidad, ¿no? Dado que pues acá hay diferentes formas de pensar, diferentes posiciones políticas, ideológicas, hay plural, mundo plural, ¿no? Otro gran tema es entre lo comunitario y la ciudadanía. En el caso de las ciudades, las urbes es mucho más evidente eso, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más visible, ¿no? Otro gran tema es cómo conectamos lo rural y lo urbano en un gran tema de lo comunitario, ¿no? Yo siento que en los eventos que hemos tenido hay siempre hay un bastante peso, ¿no? En lo rural, y en lo urbano poco, ¿no? No siente eso, ¿no? Entonces pesa más bastante, quizás por la composición de las personas que participan y quizás porque lo rural es mucho más concreto cuando hablamos de comunitario, ¿no? Entonces uno nota en los discursos, en las posiciones, inclusive la misma gente del ministerio, ¿no? El peso que se le da. Entonces lo que habría que es, sin contraponer, es cómo conectamos esas dos realidades, ¿no? Y cada vez más la realidad dice que lo urbano va a pesar más, que está pesando mucho más que el mundo rural, ¿no? Yo después había notado algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la seguridad en la ciudad, por ejemplo. Hay experiencias de cómo atender comunitariamente la seguridad, ¿no? Los comités vecinales, todos los distritos de Lima ya creo que hay comités vecinales, de cómo a esos comités vecinales les ponemos lo que decía mucho, ¿no? David, ¿no? De que hay que hablar de educación comunitaria en todo, colocar en todo, bueno, cómo colocamos en esas experiencias educación comunitaria en la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Hablé de lo de la alimentación, etc., ¿no? Entonces creo que por ahí me parece que habría que orientar el trabajo, ¿no? Primero reconocer esas experiencias de educación comunitaria en Lima, cómo las visibilizamos y cómo tenemos también un discurso para esas experiencias, ¿no? Ligarlo a la educación comunitaria. Yo creo que en eso vamos a ir construyendo nuestra propia identidad como colectivo y vamos a ir sumando más gente, ¿no?
La sociedad hablaba mucho de la cultura viva comunitaria. En Lima, en la época de Susana Villarán, el último gobierno municipal, se trabajó fuertemente eso. Y eso es lo que más movía de lo comunitario, ¿no? Bueno, ellos deberían estar en este espacio en algún momento, ¿no? ¿Cómo lo vamos jalando, no? Si quieren venir también, ¿no? Pero están las puertas abiertas, ¿no? Situaciones así habría que, no sé si en algún momento invitamos a la gente del sur de Lima, debe estar organizada, imagino, ¿no? Yo debe tener alguna idea de lo que es educación comunitaria, trabajan los docentes, ¿no? Educación. En un momento Grimaldo mencionaba de invitar a las comunidades campesinas de Lima, por ejemplo. Ay, no, en Lima metropolitana. Hay organizaciones comunitarias. Hay comunidades y comunidades. En Villa Sabor, yo vivo junto con la sociedad en Villa Sabor, hay una famosa comunidad Yanavilla, por ejemplo, que es la comunidad Yanavilla que es dueña de todo Villa Sabor y el sur de Lima, pero que sea devaluado, ha devaluado básicamente la palabra comunidad, la ha devaluado porque se han dedicado a tráfico de tierra, se han vendido por allá por acá, o sea, hay de todo, ya, hay de todo, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado de repente qué comunidades, ¿no? Pero sí, o sea, hay que invitarlos, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos, de repente acabar el año con un evento, ¿no? Sí, en eso estábamos de que el segundo punto de la agenda, o sea, primero era un poco el primer punto es que habría que encargar, claro. Bueno, el compañero me ganó en la idea, pero igual, ¿Cuál es tu nombre? Nosotros somos de la organización Conamovidi, mi nombre es Violeta Pérez Ascornao, y nosotros trabajamos con mujeres, con comedores autogestionarios, que en su mayoría salió en los 90s, con el Puppy Shop, ¿no? Pero ya mucho más anteriormente se formaron los comedores desde los 70, 70 y tantos, ¿no? Entonces, nosotros como que tenemos bien en mente los cambios que se ha ido dando. Conforme, por ejemplo, usted hablaba de Villa El Salvador, el señor y ahora se habla por limas, de Lima Oeste. Norte. Yo hablaría de Lima Norte. Lima Centro. Yo vivo ahí, entonces conozco las comunidades de jóvenes, Comas, Caraballo, San Martín de Porres, Los Olivos, infinidad de comunidades que hay. Y eso de las comunidades, por ejemplo, de seguridad ciudadana, nosotros hemos formado con las mujeres. Tenemos compañeras que trabajan en seguridad ciudadana y hará unos 8 años lo hacíamos voluntariamente, y algunas, las más jóvenes, han adquirido experiencia y ahora, bueno, hacen servicio, no le pagan, digamos, pues lo que merecen, ¿no? Hacerse un turno de 7 a 7 de la mañana, pero por lo menos ya ellas consiguen una entrada. También me hacía una pregunta: ¿por qué redundar en esta de sacarle un resultado, una descripción a lo que es educación comunitaria? Pero no sé si es lo que yo veo o lo que algunas compañeras vemos, los cambios que está habiendo a nivel mundial, no sé, como hablaba el joven de lo occidental, cada uno cree lo que le enseñaron en sus vivencias y todo eso, ¿no? Pero eso se va a la vez mezclándose los que vivimos acá en la capital. No dejan de hacerlo, pero es como una necesidad involucrarse en lo que está entrando. Entonces, ¿qué están viendo las personas mayores? Que hay todo un cambio, como que se cansaron ya de todo lo que está entrando y les está haciendo daño, lo que es consumismo y una serie de cosas, ideologías y todo eso, como que quieren regresar a lo que han sido sus ancestros. Entonces, es ahí donde se está dando el cambio, donde están saliendo nuevas comunidades ahora, ¿no? Y entonces
No sé de qué forma habría que tratar de repente de ubicarlos en cada punto, juntarlos o invitarlos de repente, porque ellos también se forman así como directivas, como responsables. No necesariamente desde el gobierno local sale la invitación, ellos muchas veces se juntan, si van y piden el espacio ahora de las municipalidades y les dan, porque no les queda de otra, porque igual se meten a las rotondas, a los espacios y ya es su derecho. Una de las cosas que han aprendido los jóvenes hoy en día, hombres y mujeres, ¿no? Y con nuestras mujeres también tenemos bastante experiencia. Y a nivel regional, mi compañera no ha venido, que es de la instancia nacional, Luz Medina. En las regiones también se trabajan con ellos, lo que es comunidad, y todavía siguen en sus costumbres, ¿no? En sus sembríos, en su agricultura. Y aquí en Lima también hacemos agricultura orgánica, los biohuertos, ¿no? En las zonas altas, para que de alguna forma ellas también se ayude y comiencen a consumir cosas sanas, orgánicas, preparadas por ellas mismas. Y es algo que se está logrando, no digamos en gran escala, pero sí, ya tienen las nociones y como que se está avanzando un poquito por ahí. Bueno, para terminar esta parte, me permito simplemente hacer una especie de, no síntesis, sino conforme a lo que han ido hablando. Bueno, una de las formaciones que yo tengo también, y que Alejandro Kusianovich contribuyó en eso, que cuando estaba estudiando en Costa Rica fue mi profesor, y tuve ese privilegio de que fuera mi profesor en Universidad Bíblica Teológica, ¿no? Entonces, lo que hemos ido hablando a lo largo de nuestras intervenciones es algo que lo hemos ido diciendo de una manera indirecta, ¿no? Pero en la teología, hablar de regresar, ritual, celebración, estamos hablando de un tema teológico. Y el tema es de que religión viene de religar. Y religar quiere decir volver a buscar nuestras raíces, volver al campo, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando no es que estemos ciegamente buscando volver a nuestras raíces, sino que el ser humano da una especie de vuelta en espiral, pero nunca regresamos al mismo origen. Ya es imposible, porque ya pasaron un ciclo de vida, que han pasado una serie de acontecimientos que sirve para bien. O sea, uno va aprendiendo de que no debe ser hiperconsumista, no debe consumir tecnología que sea de un momento, que no debe consumir comida chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, y entonces la idea no es que todos, como dice muy bien Chito, la idea es homogeneizar la situación, sino que contribuyamos en algo, en esclarecer esto, ¿no? Mi tesis fue sobre la rebelión de Bagua, cuando estuve en el 2010 en Costa Rica, y ahí yo estudié el encuentro de dos paradigmas, ¿no? Que se había dado con el baguazo. Es decir, cuando uno va a la selva o a la zona andina, nos encontramos con dos realidades: un campesino que apenas puede lograr ingresos de 100, 200, 300 soles, hasta 500 de repente, en el mejor de los casos, y un ingeniero de minas que gana 15.000 soles, ¿no? Entonces es un encuentro, pero no hay lugar de encuentro, ¿no? Entonces ahí es donde nos impela a nosotros decir, ¿qué hacemos frente a esa situación? La educación comunitaria debe llenar ese abismo, ¿no? Porque por algo vienen todos nuestros hermanos andinos, amazónicos, a tratar de entender qué está pasando. ¿Por qué un profesional va de la ciudad a ganar 15.000 soles a sus zonas, cuando con esos 15.000 soles podrían solucionar el problema de toda una comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros somos parte de esa historia en movimiento, estamos viendo eso en las grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Madrid,
se está hablando del concepto de los jardines verticales. ¿Por qué? Porque ellos ya agotaron sus zonas campestres, ¿no? O sea, ya no hay campo, ¿no? O sea, todos se han abocado a vivir en la ciudad, pero ahora en la ciudad ven de que ya no pueden comer cemento, ¿no? Ya no pueden comer pistas, no pueden comer oro, no pueden comer plomo, o sea, no pueden comer metales. Entonces tienen que poner en su azotea sus biohuertitos. Y acá también, pues, ¿no? O sea, que menos que ya tiene más de 40 años, 50 en Lima, se acabaron las zonas agrícolas, y en vez de que esa tierra que antes servía para alimentarte, la has puesto en un molde, la has puesto al horno, y ahora es tu casa, ¿no? Estamos sentados encima de lo que antes fueron zonas agrícolas, y esa tierra hoy en día es nuestra casa, y que no va a producir nunca más. Es un crimen. Entonces esa situación nos llama a que nosotros podamos, inconscientemente buscamos los biohuertos, inconscientemente buscamos que vivir en una zona donde tenga parques, tenga jardines, porque el hombre busca eso, volver a la naturaleza, ¿no? Porque de ahí salimos, ¿no? En todas las religiones del mundo hablan de los paraísos y todo ese tipo de ámbito ideal, porque lo vamos perdiendo en el camino. Entonces, es ligar, como bien lo han dicho, estas manifestaciones culturales de los jóvenes que están inconscientemente buscando a través de la música, del arte, esa conexión. Acá en el 2006 hubo un grupo de artistas de academia que hicieron un encuentro en la casona de San Marcos con los artesanos, ¿no? Y hicieron juntos un evento que fue un punto de partida, ¿no? Primera vez que se juntaban artistas populares con artistas académicos y hacían un evento a nivel de Lima, ¿no? A partir de eso se han ido haciendo sinergias de año en año, de tiempo en tiempo, y hasta este artesano que el año pasado expuso en la Católica junto a doctores antropólogos de Europa, de Alemania, ¿no? Hablando sobre el tema de su arte y cómo representan a una cultura, cómo su arte representa un estilo de vida. Entonces, al final, lo que estamos buscando y proponiendo es eso, ¿no? Que intercambiar estos conceptos que ahorita están bulliendo en el mundo entero, como bien lo dice Violeta, ¿no? De que no es solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, a raíz de la crisis del sistema ecológico, están buscando una forma de manifestarse. Y entonces debemos ir hacia eso, ¿no? De que intercambiar conceptos. En Europa ahorita, por ejemplo, están hablando de un tipo de economía austera, de la economía de la austeridad. Y quiere decir buscar no el hiperconsumismo, sino el consumo responsable, el consumo ecológico. Y entonces ese tipo de conceptos sí tenemos que nosotros tenerlo bien claro, ¿no? Y por lo menos tener un encuentro donde los de educación comunitaria obligadamente debemos discutir y escuchar, aunque sea una conferencia virtual, porque hay conferencistas de Europa que ahorita están dando ese tipo de conceptos nuevos en internet, ¿no? Y que hablan de un nuevo tipo de economía, en el cual ya se hable de estar haciendo tu propio jabón, tus propios utensilios de higiene, que ya no necesites ir al supermercado. ¿Por qué? Porque eso lo están haciendo ahorita en nuestros asentamientos, ¿no? Y eso es un movimiento ahorita a nivel mundial. Entonces eso es lo que nos liga, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando un nuevo estilo de vida. Hay un francés que ha editado un libro que se llama El elogio a la vida lenta, Carl Honoré. Él, por ejemplo, habla de que nosotros debemos volver a producir elementos que nos duren más tiempo y no generar más tecnología, más basura tecnológica. Entonces, todos esos conceptos es necesario sí comenzar a fortalecernos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos brindar un punto de apoyo a los jóvenes, porque los jóvenes carecen, desconocen totalmente ese tipo de formación, no existe. La agroecología a mí es otra área que a mí me permite estar ligando eso, ¿no?
que el campesino también pueda saltar la valla de ese tipo de tecnología que está suspendida en el tiempo, volver a producir, pero ya con una tecnología más moderna, ¿no? Sin insumos químicos ni tóxicos, pero sí con nuevas tecnologías que se puedan ir dimensionando para que puedan producir mejor, ¿no? Es decir, poner en valor lo que es la agricultura orgánica y todo eso que está ahorita en valor, pero que faltan capacitadores, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, todos estos conceptos básicos es necesario tener, como decíamos bien en el último encuentro, tener un glosario, pero no solamente de términos, sino también de intercambios, ¿no? De opiniones, es decir, ¿qué es lo que tú no entiendes? Y yo lo decía a manera de broma, de que todos los de educación comunitaria deberíamos tener un curso de biohuerto para poder saber cómo crece una planta, ¿no? Y me decían muchos que ya habían llevado curso de biohuerto en buena hora, ¿no? Pero que debería ser obligatorio tener ese concepto, ¿no? Como el niño que recién crece con estos elementos, podría hacerse ese tipo de evento, ¿no? En un sitio que pueda darnos esa posibilidad. Y ahora ya como propuesta para la posibilidad de encuentros, yo me adelanto a decirle que debemos hacer un encuentro intercultural, ¿no? Itinerante en cada zona, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, pero con el mismo tipo de propuestas, ¿no? Interculturales, artísticas, múltiples, ¿no? O sea, lo que llaman en la sierra los tincos, ¿no? Donde haya manifestaciones de todo tipo. Es decir, generar un nuevo estilo de vida, ¿no? Como sería la síntesis. Podríamos hacer un breve resumen. Habíamos quedado en la primera, como primero punto, era hacer como un listado de las instituciones que vinieron desde el 2008 reuniéndose, y no sé quién puede encargarse de eso. Tendría que ser o Ifaján o Eduardo, porque estuvieron ustedes desde el inicio. Los dos, pero los dos. Ya. Vamos ya, recolectando información. Cruzar información, ¿no? Porque sí. yo tengo siempre comunicación con Jacqueline, por ejemplo. Jacqueline. Claro, ella estuvo al principio. Siempre nos estamos comunicando. Ahora hay que ir recolectando. Y ya usted lo completa. ¿Y para cuándo ya lo tendríamos? Más o menos podríamos poner fechas para aterrizarlo. No sé, por lo menos 15 días, por lo menos. ¿No? 15 días. Jaime se enseña, ¿no? Fin de agosto. Ya, Fin de agosto, por eso. Ya, listo. Entonces tendríamos como un listado de las instituciones que han venido participando, sus correos, sus teléfonos, todo para poder convocarlos en la siguiente reunión. La segunda era como recuperar, sino era como ir dándole un rostro a lo que es la educación comunitaria del colectivo Lima, y ya hemos conversado sobre eso, ya más o menos tenemos cómo lo podríamos aterrizar esto, quizá que alguien escriba como un borradorcito, ya, eso que sea, que no sea final, pero que sea un borrador nada más, sí, para luego lo trabajamos. Le podría pedir a Grimaldo que escriba algo así. Mejor tú. Yo. De las reflexiones, ¿no? Ahora. Claro, de esta discusión, pero tú has estado. Bueno, gracias. No, pero tampoco es que tiene que ser ojo bruto, solo es ordenar la discusión y luego ir solamente un mejorando. ensayo de 40 páginas. ¿No? Ya, listo. Ya, 39. Dos. Y 3 sería ya de proponernos algunas actividades puntuales hasta diciembre como colectivo, ¿no? Pero que de repente podría ser armar una agenda. Exacto. Que sirva por un lado para visibilizar, o sea, ahí hay un tema comunicacional, ¿no? Que tiene que jugar un rol importante, y en la medida de lo posible también interconectar, es decir, que podamos estar presentes unos y otros en la porque eso también nutre mucho y ayuda a articular, ¿no? Entonces, armemos la agenda y con el tema de armar, no sé, algo así como para que estemos
¿Cómo algo así? ¿Blog? ¿Un blog? O como... para estar comunicados. Sí, todos, es lo que te entendí. Como dicen que hay un No. Bueno, No, yo no te digo. Correo electrónico. Una agenda de poner algunas fechas. Sí. No. Pero eso de repente luego se podría, digamos, subir a un formato virtual común. Inclusive yo creo que podríamos, no es descabellado pensar en hacer un blog, Educación Comunitaria Lima, no sé, una cosa así, Educación Comunitaria en Ciudad, o una cosa así, y poner algunas reflexiones, poner algunas actividades, ¿no? Y las reflexiones de las mismas experiencias, ¿no? Ahora, lo otro que yo creo que se podría como ir preparando, como ya vienen las próximas elecciones, entonces colocar el tema de la educación comunitaria a los candidatos. Ya, ¿y cómo lo No sé colocas? si... Eso sí sería bueno. Porque no sabemos, o sea, el cambio que pueda haber o Sí, ¿cómo haríamos para colocar en la agenda de los candidatos de educación? Hay que visibilizar. Propuestas. Yo soy de repente un poco pesimista. no, pero Sí, para Yo voy a visibilizar. secundarlo. Pero lo que más que dar ideas nada más, si logramos lo hacemos. Ya, Pero por ejemplo para mí lo del 5 y que él dice ya, encuentros. sería lo ideal, pero no lo creo posible. Yo creo que si nosotros logramos reagruparnos, De educación. tener lo que tú decías, una descripción y una definición acotada hacia nosotros, a la ciudad, y de repente hacer una actividad este año, si hacemos eso ya es un montón. Y algún formato virtual para, bueno, eso es posible. Pero para digamos, visibilizar, porque el tema de visibilizar tampoco- es importante. no sé con qué, Bueno, en ese punto, por ejemplo, me permito, yo como artista plástico tengo esa conexión, ¿no?, con ese mundo artístico que hace, por ejemplo, en Comas hace el encuentro de teatro, ¿verdad? Teatro, sí. A nivel incluso mundial. Nosotros tenemos Entonces, compañeras que hacen Fiteca, ¿no? teatro comunitario. Claro, Fiteca. Eso, por ejemplo, es un elemento que ya está armado. Ah, Entonces, ya, bueno. uno si va a ese elemento, le va a parecer magnífico realmente introducir la educación comunitaria. En Villa El Salvador también existe, o sea, Sí. no Hay en hay las que, hermano, villas sino que ahora. hay que tener una reunión lógicamente con ellos y poder conversar, ¿no? Entonces, Está bien. conversando uno se puede entender, Sí, se ¿no? puede, se puede. Dice qué cosas se pueden hacer. Claro. Tenemos Porque en cuenta- el arte puede hacer muchas cosas que no lo puede hacer ni la política ni el mero conversar. O sea, lo que entiendo es que en Hay algunas fuerzas, no actividades problemas. que estén haciendo el teatros comunitarios o algunas actividades artísticas, introducir educación comunitaria, ¿no? Entonces ustedes tendrían que avisarnos. Por ejemplo, lo que él decía del programa de la Municipalidad de Lima, que fue, por ejemplo, eso sería interesante, darle un seguimiento y incorporarlos, pero luego, como él dice, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Claro, no sé Yo creo que definitivamente el tema artístico cultural es un tema que yo siento de que no, o sea, está ganado de por sí. Es decir, yo en realidad estoy aquí porque me enteré por otra línea, es decir, en el mundo artístico cultural no está, no, o sea, ¿no? El canal fue otra línea, fue la relación con las organizaciones que trabajan lo cultural en sí, no lo artístico. Entonces, pienso que avanzando paso a paso, ¿no? De poder lograr estas cosas, lo digo porque luego, o sea, pensar en pequeño, este proceso que se viene haciendo de años, yo me estoy incorporando en realidad recién, pero a casi todos ustedes, muchos los conozco de antes, y porque el mundo de la cultura digo, comunitario, del arte comunitario, como querramos llamar, es un mundo intenso, amplio, con muchas experiencias, ¿no? Y que si nosotros en un momento logramos articularnos, convocarlos, llamarlos, sumarlos, esto puede ser muy potente. La pregunta siempre va hacia ¿qué nos une y para qué nos unimos? ¿No es cierto? Porque eso también tiene que ser claro. Es decir, por ejemplo, a mí me parece muy válido lo que tú dices. Ahí viene una época electoral, hay que hacer incidencia, y la pregunta es incidencia para qué. Por ejemplo, hay un tema concreto, ¿no? O sea, el Ministerio ha desconocido el tema comunitario, de educación comunitaria y educación ambiental. Esto es un objetivo concreto para nosotros, también es importante. ¿Por qué es importante? Entonces, si lo tomamos como un punto en la agenda que debe ser
colocarse, por ejemplo, en Villa Salvador se ha instalado la mesa de educación, la mesa distrital de educación. Entonces, si lo ponemos como un tema, entonces ya me toca a mí como tarea, porque tengo amigos ahí, decir, bueno, ahora yo me voy a la mesa distrital de educación de Villa Salvador y propongo que el tema de educación comunitaria sea importante, ¿no? Pero si decidimos, digamos, asumirlo como colectivo, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, nuestros ejes, nuestros objetivos, nuestras prioridades? Y hacia eso. Claro, ahí me permito también adicionar, ¿no? De que ahorita, por ejemplo, se está hablando de generar así igual como la ley universitaria, se está haciendo una ley de institutos tecnológicos. Y dentro de eso hay un punto que está hablando de incorporar las tecnologías ancestrales, ¿no? Pero no solamente hay tecnologías ancestrales, sino diversos saberes que en el trayecto se han ido haciendo desde la comunidad, ¿no? Entonces, la idea en el futuro, así como ya existen en otros países vecinos, que Bolivia, Chile, generar institutos. Por eso se está buscando en la educación comunitaria ese reconocimiento del ministerio, aunque no necesariamente deba decirse que es necesario. Porque en perspectiva es que se busca el empoderamiento, ¿no? Ahora tenemos algunos regidores, una alcaldesa que estuvo presente en la última reunión, ¿no? La isla de los Suros. Pero que la idea que en perspectiva es esa, ¿no? De que haya mayor incidencia social y política de parte de la educación comunitaria y no se esté esperando candidatos o candidatas que puedan asumir de repente demagógicamente el tema de la educación comunitaria, sino que nosotros mismos en algún momento y las personas que están en el movimiento puedan ser capaces de enarbolar la educación comunitaria como parte de una propuesta política, ¿no? Porque eso es en perspectiva. Esto es lo que estamos hablando, es de un movimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, de búsqueda de nuevas formas de hacer ciudadanía, ¿no? Hemos estado hablando de ciudadanía y es eso, ¿no? De que es la búsqueda de un nuevo tipo de ciudadano, ya sea urbano o rural, que estemos enlazados en nuevos estilos de vida y nuevas formas de vida frente al problema del cambio climático y también frente a la podredumbre política que vivimos en el país, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de que estamos dentro del movimiento porque en sí, sino es visualizar en el futuro de que la visibilización no es solamente a nuevos actores políticos, sino proponer nuevos estilos de vida a la juventud principalmente, que está en las zonas urbanas, y las zonas rurales están totalmente abandonadas, ¿no? Entonces he tenido oportunidad de conversar con jóvenes porque hago también charlas en el interior del país y muchos jóvenes están saliendo a las zonas rurales y ellos dicen, si yo viniese a vivir acá, si hubiese todas las comodidades que hay en las zonas urbanas, y es que falta comunicación. Yo tengo un primo que es ingeniero civil y ya hizo 120 casas de interés social a 5.000 metros de altura con todas las comodidades, y si hubiese eso, 100 proyectos de ese tipo, yo sé que mucha juventud buscaría un nuevo estilo de vida fuera de las zonas urbanas, a repoblar nuestro campo, que ahora solamente es pasto para las grandes mineras y en la zona amazónica igual, ¿no? Entonces, es visualizar eso para futuro. ¿Por qué? Porque hay que darle una alternativa concreta a la juventud, ¿no? De ese movimiento cultural que se está en ciernes en las grandes ciudades, darle un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de filosofía y un nuevo tipo de política también, ¿no? Entonces es necesario hacer eso. Y estamos eso en pleno movimiento. Y nosotros no debemos perder de vista de que aquí en la ciudad tenemos la gran ventaja de tener personas como Grimaldo, don Alejandro y otros ideólogos definitivamente que están trabajando sobre nuevas propuestas de un nuevo estilo de vida. Ellos no lo quieren decir, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, es lo que se propone. Serían, o sea, a ver, dos cositas. Una, que definamos ahorita qué actividades podríamos hacer como incidencia política, no sé, en nuestros distritos, pregunto,
o como tú dices, en las mesas donde participemos, de modo tal que coloquemos educación comunitaria. Ese es uno. Es posible que hagamos eso cada uno de nosotros en nuestros lugares. Y dos, es el tema de difusión. No sé si por radio, hablabas, ¿cuál es tu nombre? Francisco, de un programa de radio que se puede hacer, ¿no? Dijiste el sábado, y que tal vez nosotros como Colectivo Lima podamos nutrir con nuestras actividades de educación comunitaria. No sé, esa es una segunda propuesta que estoy haciendo. Es posible que nosotros una vez no sé qué tiempo, al mes, mandemos notitas sobre eventos que estemos realizando, actividades de educación comunitaria, y vayamos nutriendo ese programa radial, o los programas que hayan, ¿no? Ahora radio digital es bien fácil crear, por ejemplo, ¿no? Tal vez podemos crear Facebook. Lo que pasa es que cuando se crea Facebook, blog, tiene que haber una persona ahí que nutra, y la verdad que creo que acá no estamos. Entonces, uno es acá hay tres cositas. Uno, vamos a hacer un encuentro de todos nosotros a diciembre. Antes. Ya, entonces lo hacemos. Diciembre es mala fecha. Hay que hacerlo diciembre, noviembre. digo. Hay que Sí, hacerlo es hasta el 23 de noviembre. Noviembre, 23 de noviembre, con fecha todavía. ¿Cuándo? Fijemos una Pero sí, se refiere a hacer un encuentro, y que ese encuentro, digamos, es como una feria, estas cosas que se ¿no? están En que diciendo cada también. uno presente las actividades que hace de... Es decir, podríamos ponernos comunitaria. como meta hacer un encuentro de educación comunitaria en Lima, que no vengan pero 8 un personas. encuentro tipo feria, un encuentro tipo académico, un encuentro... Yo diría abierto. un encuentro abierto, pero que convoque qué sé yo, 50, 100 personas si es posible, y abierto al público para mostrarlo. Pienso, no estoy pensando en voz alta, nada más. Una actividad central. No sé dónde, pero podemos intentar usar la web, aunque la web es un poquito cerrada. Pero buscar algo así. O el Vía Salvador de repente. Difundir, Lo dar a que conocer pasa- lo que es educación comunitaria. Lo que pasa es que desde lo que he visto, la reflexión al inicio ha ido girando en torno a la identidad, a Sí, reagruparse, y esa es una mirada hacia adentro. Igual entiendo y estoy escuchando que hay una aspiración de mirar hacia afuera, pero creo que el primer paso, Es mirar al centro. o sea, el primer movimiento que nosotros tenemos ahora es de reagruparse. Bueno, tomemos el tiempo para agruparnos, y probablemente ese encuentro sea más bien para cerrar esa mirada hacia adentro, y que nos dé pistas para responder las preguntas que tú has planteado en función de para qué queremos educación comunitaria y qué sentido tiene educación comunitaria en esta Lima. Entonces probablemente el encuentro sea para... Porque organizar un evento, sea cual fuere, sumando las agendas que todos tenemos, suele ser súper complicado, y luego el impacto que tiene del esfuerzo no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, las ferias están... Personalmente yo creo que las ferias están bastante gastadas como actividad que hacen las ONG, los ministerios, instituciones gubernamentales, los municipios, están como, ¿qué otras formas, qué nuevos? Yo creo que cuando definamos el qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos, etcétera, podemos ir. Definitivamente concuerdo con lo que dices tú respecto al tema de que sí tenemos que hacer incidencia, y concuerdo de que tenemos que apuntar a ese tema de políticas. Porque cultura y vida comunitaria ha existido años, decenas de años, grupos que estamos haciendo cosas en todas las Limas, de todas las formas, mucho tiempo. No fue hasta que una alcaldesa lo metió pero tampoco no fue de la noche a la mañana, o sea, había un trabajo previo, ¿no? Pero no fue hasta que una alcaldesa lo metió en su plan de gobierno, creó una dirección, una subgerencia de cultura y ciudadanía, tal, y generó una ordenanza junto con los grupos de cultura para tener un presupuesto, es que la cosa funcionó. Ahora, desgraciadamente vivimos en un país en donde las leyes son el papel con el que se limpia cada gobernante, y el siguiente... Y bueno, Castañeda agarró y se limpió el trasero con eso. O sea, lamentablemente la cosa es así, Así es. ¿no? Pero bueno, hay que
hay que ir hacia pero ya se ese generaron proceso. lazos, vínculos, relaciones. Claro, se ¿no? fortalecieron. Bueno, en realidad esos lazos, esos vínculos siempre, Se o sea, los fortalecieron. grupos, o sea, nos hemos fortalecido y ha habido mucho aprendizaje, eso sí, ¿no? Pero La incidencia pública. y hay mucha incidencia, es decir, eso sí. Incidencia en la Y ahí, gente. por ejemplo, viene el tema, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, nosotros mismos no nos autodenominábamos cultura viva comunitaria. Aún así todavía hay desacuerdos y todo eso, pero más allá, acuñar el término es importante, porque es la marca, el producto, ¿no? En este caso, lo que dicen ustedes, a todo poner educación comunitaria, creo que sí es importante. Luego, como las definamos cada uno, eso, pero poner educación comunitaria sí, porque ya cuando se habla de cultura comunitaria, inmediatamente la gente ya sabe relacionarlo con qué, ¿no? Y con qué no, por lo menos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? No, para terminar la idea del compañero, quizás como vamos a hacer la lista hasta fines de agosto, más o menos. Ya. Y podría ser que convoquemos a la reunión Ya. será en septiembre más o menos, Ya. para poder discutir el que queremos, cuál es el Perfecto. fin, ¿no? O sea, con qué objetivo nos reunimos como equipo, como Educación Comunitaria de Lima, Ya. como colectivo Lima, como lo llamemos. Y quizá junto con ellos y terminamos lo más interno, ¿no? Y junto con ellos quizás ya podemos proponer lo externo, ¿no? Por Sí. ahí. Yo creo que sí. Porque para poder también igual compartir el encuentro, los documentos que hay, ¿no? Lo que se ha avanzado. De repente no una cosa muy grande, sino una cosa más Interno, pública, interno. pero de fortalecimiento interno. Interno, mostrarlo. sí. Es decir, porque acá nos vemos, pero una cosa es hacer una cosa más entre nosotros, es decir, no tan grande, no tan... Ahora, y hay varios temas que están ahí, varios temas que por ahí empezaba, por ejemplo, no están, pero todos los grupos de adultos mayores están haciendo educación comunitaria, pero nuestra relación con ellos es mala. Hay uno que participa en Vigencia. Vigencia. Sí, yo siempre me Ya, comunico con vigencia, Viviana. ya. Pero nuestra relación con los grupos de adultos mayores no es buena. No. Después hay la gente del Bartolomé tiene uno de los pocos grupos que hace formación ciudadana, ¿no? Él tiene su escuela Hugo Echegaray, que trabajan con 50, 60 dirigentes de Lima, principalmente vinculados a la iglesia, pero no solo a la iglesia. Pero ahí hay ese es un tema interesante. Ellos tienen un grupo que se reúne todo el año, de vez en cuando, no siempre, pero tiene momentos, pero sería interesante dialogar con ellos. Después tenemos la mesa de lucha contra la pobreza, que para mí no sirve, pero existe, pues no interesa lo que yo piense, existe. Entonces, La mesa Nos tampoco. puede servir ¿no? para contactos. es decir, que tiene la mesa de lucha contra la pobreza en Lima, y tiene la nacional. mesa Lima Norte, Lima Sur, Sí. Lima Este, ¿no es cierto? Que funciona, bueno, no sé si funciona, Sí. bueno, funciona, pero deberíamos interlocutar con ellos. Y ahí ¿no? Es decir, nosotros estamos en el colectivo de infancia, que Sí. está coordinando es decir, a lo que voy es que hay varios espacios donde Tenemos que articular. se puede articular, ¿no es cierto? Se puede articular, habría que ver si se puede. Lo de los jóvenes, Sí, eso es lo de los jóvenes que es otro movimiento, bueno, hay jóvenes cultura, pero hay jóvenes ciudadanía más que política. Ciudadanía. Hay varios grupos de jóvenes que están ahí, que funcionan, que son activos. Y por ejemplo el tema de ciudadanía, de ética, lucha contra la corrupción, transparencia, esas cosas, si tú quieres principios, esos serían así pues a muerte, ¿no? Es decir, nosotros deberíamos defender eso a muerte, ¿no es cierto? Sigo creyendo que de todas maneras es importante tratar de hacer el esfuerzo de tener algún mecanismo virtual permanente. O sea, el Face no es tan difícil porque se alimenta solo. Un blog, yo puedo consultar con una compañera Sí, que hace la ofrecieron. comunicación entre Alguien se administras, a ver si ofreció. quiere, si con ella nos comprometemos a recoger la información que den y a ir colocando, porque de alguna otra manera eso es lo que, o sea, cuando tú dices estamos acá, nosotros solo estamos acá, nadie más, si de repente tú
tienes algún link y ya de repente la firma electrónica de todos ponemos el link del blog Educación Comunitaria Lima, por así decirlo, o sea, ya estamos difundiendo, ¿no? O sea, ¿cuántos correos mandamos al día? No sé, ahí ya tienes posibilidad de que lo vean algunos. Bueno, puede ser otro canal. ¿Por qué? Porque pienso de El del que... blog. ¿Ah? El canal del blog. No, estoy proponiendo como una idea, lo digo porque si bien es cierto el Face es importante y el Face de hecho es mucho más dinámico, ¿no? Yo no sé hasta qué punto este espacio genere material, podríamos empezar solo con un Face también, porque el Face no, o sea, en realidad el Face no lo alimenta a nadie, se alimenta solo, porque tú vas adhiriéndote y tú vas posteando cosas y sale inmediatamente. Claro, el tema es qué cosa postear, cuándo postear. Pero plantear, por ejemplo, que si nosotros son nuestras propias actividades, de hecho que estamos ya, nuestras actividades son educación comunitaria, ¿no? Talleres, eventos, charlas, nuestras propias actividades como organizaciones, ¿no? Y por ahí... Eso se ha quedado. ¿no? Yo podría alimentar un blog o una página de fans en el Facebook. Lo que pasa es que el Facebook, he tenido algunas experiencias de trabajo con Facebook, no han sido malas, han sido buenas, pero no me queda claro qué es lo que vamos a poner, claro. Para qué lo vamos a poner, a quién va a estar. En cambio un blog es mucho más mucho más abierto, entonces tú lo abres y el que está interesado va y busca. Y el blog solo no puede vivir, tiene que tener una página de fans o tiene que tener una cuenta en Twitter para que esté de alguna forma además, en el mundo real. Además el blog es administrado específicamente, por lo cual la información, el contenido está definido a eso. Yo podría hacerlo, sin problema, yo creo que pero sí. Pues. ¿Qué cosa colocar es la hora? Pero se podría empezar colocando, por ejemplo, este primer documento que va a elaborar en una primera instancia Karina, que luego se va a compartir y retroalimentar y una foto así. No, eso está muy feo. No, Dame tu correo y alguna foto interesante que podamos compartir. Yo tengo bastante información para... Me dejas tu correo. Sí. Ya, excelente. Entonces, buenísimo. Entonces tenemos ya 3 cosas, ¿no? Tenemos el listado que van a hacer ustedes, el artículo, el blog y la reunión de septiembre. ¿Que ponemos fecha de una vez? Sí. A ver, sí, puede ser a fines de septiembre para el Por ejemplo, grupos ambientalistas, grupos de... una cosa es ciudadanía, ¿no es cierto? No, pero en Lima. En Lima, grupos de ambientalistas, grupos ambientales. Pueblo de seguridad ciudadana yo no conozco a nadie. Para mí eso es un mundo, no existe. Pero ambientalistas sí, grupos de respeto a la naturaleza, de respeto a los animales, de respeto a la vida. Pero ese es otro mundo. Otra entrada que yo creo que está totalmente... En el tema de lo cultural, por ejemplo, a mí me gustaría de repente que, no sé si Karina, Limaldo, alguno de ustedes pueda más bien yo poder invitarlos a algún encuentro, porque en realidad nosotros estamos formando parte de varias redes donde participan varios grupos, y de repente invitarlos para que ustedes expongan e inviten, ¿no? Y creo que esto es mucho más mejor directo. que simplemente decir, oye, ven tú, mira, hay una reunión de comunitaria, bueno, a ver qué es eso. Bueno, de repente, nosotros tenemos eventos y encuentros, ¿no? Donde no participan 10, 15, 20 grupos. Contar un poco este proceso, qué es educación comunitaria, qué vamos entendiendo, que se está además construyendo de manera colectiva y que quisiéramos que, digamos, el movimiento cultural también pueda estar presente y de repente a la siguiente reunión pueda estar. Yo creo que esa es una buena opción también, porque los eventos que cada institución organice hay que poner como una charla para dar a conocer lo que es educación comunitaria, ¿no? Pero primero tengo que tener claro este primer borrador. Sí, efectivamente. Me queda claro que lo que ustedes van a trabajar es la piedra angular. No, vamos a trabajar una identificación. Identificación nada más. Vas a recoger un poquito de la memoria histórica. Ella
hacia el documento, el documento madre. Va, todo lo que hemos hablado medio loco lo va a ordenar. Creo que los documentos que